No cabe duda que la elección estadounidense ha dado una vuelta de 360 grados. Primero porque con base en las encuestas, las últimas encuestas que han salido en estos últimos días, pues estamos casi de regreso a donde estábamos cuando Kamala Harris se consolidó como la candidata presidencial demócrata en sustitución de Biden. Ese momentum, esa atracción que ella adquiere, sobre todo después del primer debate y único debate presidencial, pues se ha desdibujado y estamos de regreso a un escenario en donde tanto a nivel nacional, las encuestas a nivel nacional, como sobre todo las de los 7 estados llamados bisagra o columpio, que determinarán el resultado de la elección, pues están con márgenes de 1 o 2 puntos porcentuales de diferencia, algunos para Kamala Harris, algunos otros para Donald Trump. Y es que al final del día lo que está en juego en estos últimos 12 días a partir de hoy que nos quedan para que los estadounidenses acudan a las urnas, son, eh, es un gajo del electorado tan pequeño, tan minúsculo. Estamos hablando de que Harris como Trump están persiguiendo básicamente 100,000 votos en todo el país, 100,000 votos que además están repartidos en básicamente 9 distritos electorales en 7 estados de la Unión Americana, esos 7 estados llamados bisagra: Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Nevada y Arizona. Estamos al final del día hablando de un total del 5% del electorado estadounidense indeciso que está en juego del total de los votantes registrados para votar en la elección estadounidense, 5%. La segunda razón por la que digo que parece que hemos dado una vuelta de 360 grados es porque, si ustedes recordarán, buena parte del arranque de la campaña del presidente Joe Biden buscó propalar la narrativa de Trump como un peligro para la democracia y para las instituciones estadounidenses. A partir de que Kamala Harris se convierte en la candidata del partido, ella había hecho un esfuerzo, me parece muy claro, lo vimos en su discurso, sobre todo en la convención demócrata en Chicago, lo vimos en el debate que sostuvo con Donald Trump. Ella había evitado recurrir a esa figura, digamos, a apretar los botones de alarma que debiera estar encendiendo la candidatura de Donald Trump, y un poco lo que ella había hecho era hablar de el contraste, es decir, ella como representante de un país que tenía que ir hacia adelante, no voltear hacia atrás a lo que había ocurrido en estos últimos años, es decir, no regresar a una serie de hábitos y costumbres que Donald Trump instauró en la presidencia durante sus 4 años, y un poco a señalar que Estados Unidos tenía que ir para adelante, dejar esa brutal polarización y esa narrativa del nosotros contra ellos que ha caracterizado a Donald Trump desde que bajó esas escaleras doradas en su torre en Manhattan cuando por primera vez compitió como candidato para la presidencia. Pero ahora, anoche, Kamala Harris regresó de manera abierta, prácticamente en la primera pregunta que le hicieron en este town hall, en este foro de CNN, que por cierto, hay que apuntarlo, estaba previsto como el último debate presidencial entre los dos contendientes antes de la aduana el 5 de noviembre. Trump se rehusó a debatir otra vez con Kamala Harris. Luego, cuando Trump se baja, le ofrecen a Kamala Harris convertir esta fecha en un town hall meeting. Le ofrecen lo mismo a Donald Trump para que él tenga un town hall meeting. También Trump rechaza el estar en un foro como el que estuvo Kamala Harris ayer. Pero ayer de entrada, Kamala Harris, a una pregunta del moderador de la plataforma con la cual sostuvo la entrevista, le preguntó si ella consideraba que Trump era un fascista, y de manera abierta Kamala Harris dijo que sí. ¿Por qué ocurrió esto? Porque hay una pequeña diferencia. Es decir, lo que ella dijo es que es el entorno o el ex entorno de funcionarios, de miembros del gabinete de Donald Trump en su gestión presidencial, los que de alguna manera han soltado una llamada de 911 de alarma sobre lo que podría implicar un retorno de Donald Trump. Y es que en los últimos 10 días,
Primero, Mark Milley, el general retirado, que fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas bajo Trump, es decir, el asesor militar de mayor rango de cualquier presidente estadounidense, empezó a decir que le preocupaba muchísimo el instinto protofascista, fascista de Trump. Y para rematar, John Kelly, otro general retirado que fue el jefe de gabinete de Donald Trump en la Casa Blanca, pues regresó también en una entrevista que se hizo pública esta semana a decir que claramente Trump tenía instintos fascistas, que era un hombre de corte fascista y que además, encima de todo, pues era un hombre que admiraba a Hitler, que en varias conversaciones había subrayado por qué no podía hacer cosas que Hitler había hecho y que había hecho cosas buenas, incluso diciendo que ojalá él tuviera generales como los que tuvo Donald Hitler. Ignorando evidentemente la historia, que fueron los generales de Hitler los cuales hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, trataron de asesinarlo. Pero junto con estos dos funcionarios, hay 44 otros miembros del gabinete de Donald Trump y funcionarios a nivel subsecretario y de órganos desconcentrados del gobierno federal que sirvieron con Donald Trump en su primer periodo presidencial, que han declarado que este es un hombre que no es apto para regresar al poder y que votarán por Kamala Harris. Es decir, la gran diferencia, a pesar de que hemos regresado a esta narrativa de Trump como un peligro, como un fascista a las instituciones del país, es que no es una opinión de Kamala Harris, no es una opinión de la campaña demócrata. La campaña demócrata y Kamala Harris simplemente están replicando, regurgitando, propalando lo que han dicho gentes que sirvieron con Donald Trump de manera muy cercana durante su periodo. En el fondo, lo que tanto los dos generales subrayaban es que Donald Trump no entiende, es un tema muy peligroso, que las Fuerzas Armadas no son leales a él o a la investidura del presidente, son leales a la Constitución de los Estados Unidos. Ya de por sí el sistema político estadounidense estaba en problemas porque al final del día dejó que volviese a contender un hombre que ha sido juzgado 2 veces que ha enfrentado un juicio político 2 veces en la Cámara de Representantes, que enfrenta 4 procesos criminales, uno de los cuales ya lo encontró culpable, que intentó una sonada para revertir el resultado de las elecciones y el sistema político estadounidense le ha permitido volver a contender. Pero ahora lo que es alarmante es que con el récord de Trump, tanto en el poder como en estos 4 años que lleva regurgitando las patrañas que ha estado regurgitando, esta elección, esta contienda, esté así de cerrada y que casi la mitad de los estadounidenses están como una especie de estampida como búfalos hacia el despeñadero. Y es que hay que recordar que la historia demuestra una y otra vez que el populismo y la demagogia, de izquierda o de derecha, son atajos que suelen acabar en el despeñadero, polarizan sociedades y dividen a las personas en campos rivales de intolerancia. En lugar de construir el futuro, invocan siempre el pasado. La nostalgia no puede ni debe ser política pública, pero pareciera que este factor está pesando en el ánimo de los votantes estadounidenses camino a las urnas el 5 de noviembre. Muy peligroso.